Nos propone usted un tema muy interesante que sí quiero analizar con usted. Nos dice que a través de celulares se comunicaba un supuesto militar con narcotraficantes mexicanos, a quienes reunirían la Secretaría de la Defensa, con quienes se reunirían con precisamente con el general Cienfuegos en la Secretaría de la Defensa. Una situación verdaderamente interesante, y es una investigación que trae nuestros compañeros de Contralínea. Mira, lo que pasa es que la investigación como tal, por supuesto que es interesante porque es alguna de las líneas de investigación que la Fiscalía General de la República debió haber realizado. Cuando yo he emitido mi opinión, y como siempre lo he dicho, mi opinión se basa en la experiencia que yo tengo de llevar asuntos de este estilo y el más parecido que ha existido en la historia de este país. Yo fui abogado defensor. Asimismo, he sido abogado defensor de varios militares acusados por diferentes hechos, entre ellos narcotráfico, y ha habido una constante, ¿no? Y esa constante es que se utilizan a testigos delincuentes protegidos para hacer imputaciones e inventar historias. Pero yo decía que si ya había tenido la oportunidad el general Cienfuegos, su defensor particular, yo les hubiera recomendado que fuera muchísimo más amplia la investigación que realizaran y que los datos de prueba que él hubiera ofrecido fueran públicos y que no vinieran testados por parte de esta desclasificación de la carpeta de investigación, porque entonces quedarían todas esas dudas. Recordemos, y hay que ser muy claros, las pruebas que mandó la DEA, si nosotros las analizamos desde un punto de vista jurídico, eran ridículas e irrisorias, eran una vacilada y no existía dato de prueba, aparte de que eran ilegales, para que se hubiera podido procesar al general Cienfuegos. Pero esa línea de investigación en el sentido de si un narcotraficante cree que efectivamente está recibiendo apoyo y que este apoyo es durante algunos años, pues por supuesto que tuvo que haber algo que lo hiciera creer que efectivamente existía un apoyo. Entonces, por supuesto que se tiene que investigar quién era el famoso contacto que ellos pudieron haber tenido. Ya nos quedó claro que de forma directa con el general Salvador Cienfuegos no fue nunca el contacto y que hubo un tercero, en este caso, que tenía contacto con el H9, el sobrino del H2, que les hacía creer que había apoyo por parte de quien era el secretario de la Defensa Nacional porque le llamaban padrino, al grado de que le explicó que realmente el padrino y de esa intercepción de mensajes que se da, el padrino era él. Entonces, ¿por qué no hacer la línea de investigación muchísimo más amplia? ¿Por qué no la Fiscalía General de Justicia Militar no ha iniciado una carpeta de investigación? Eso lo desconozco. Sí sé que hay una investigación interna para checar absolutamente toda la información que se hubiera podido dar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero al no hacer públicos estos datos, pues lo único que hace es que existan toda esta clase de suspicacias que el día de hoy, ¿se me explicó?, todos tenemos y que son preguntas sin respuesta y que si no las responden ellos de forma directa, pues por supuesto que esas dudas se tienen que llenar con ciertos vacíos y surgen todas las dudas que al día de hoy tenemos. Es que tenemos en esta investigación muy interesante de Contralínea precisamente eso, ¿no? Se asegura que a través de celulares, precisamente una de las pruebas que planteaba el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos, celulares, vamos, creo que es la palabra clave, se comunicaba un supuesto militar con algunos narcotraficantes mexicanos y acordaba estas reuniones con el secretario de la Defensa en ese entonces. Bueno, pues usted nos dice que lo mejor sería proporcionar este tipo de datos públicos por parte del general. Esto ya no puede comprobarse, ¿o sí? Mira, lo que pasa es que yo vi la noticia como tal y dice cuando el H9 está teniendo contacto, ¿no?, con el seudónimo que utiliza para estos mensajes de BlackBerry, con una tercera persona que es en teoría una mujer, o se entiende que es una mujer por el seudónimo que está utilizando. Y dice que le mandaron 3 camionetas negras, blindadas, de color con estrobos, para llevarlo a que tenga una reunión directamente con él en la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero después dice que no van a la Secretaría de la Defensa Nacional y hace una narrativa de que llega con una persona que está uniformado, jamás menciona si tiene estrellas, águilas, bla, 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 y que esa persona es chaparrito, gordito y güerito. Por supuesto que pues, nada que ver con las especificaciones físicas del general Cienfuegos. Pero si en teoría existió una reunión, pues sería fácil poder comprobar. Hay una parte que la gente no se le olvida.
Yo puedo entender que los mensajes de celular o de BlackBerry, después de un determinado tiempo, a lo mejor no haya forma de recuperarlos y tener la certeza. Pero lo que sí les puedo asegurar es que si fueron a la Secretaría de la Defensa y se llevó a cabo una reunión el día que ustedes me digan, por supuesto que existe constancia de que por lo menos llegó Pito Pérez, aunque no es el nombre de la persona. Y de ahí se podría sacar una línea de investigación. ¿Cuál es el problema? ¿No? Y escuchamos a ex agente de la DEA, Mike Virgil, decía, ¿no? Claramente, pues yo le recuerdo a la Fiscalía General de la República que nosotros tenemos el 95% de efectividad en cuanto a las investigaciones que realizamos y la Fiscalía General de la República solamente el 5%. Y pues obviamente en Twitter el día de hoy dije, no podemos rebatir este dato porque es real. La realidad es que en México creo que fue hasta dadivoso al darnos el 5%. Tenemos un margen de falta o sea, de gran impunidad, ¿no? Y de falta de acción penal de un 98%. Y eso no lo digo yo, pues son los datos públicos que se dan por diferentes organismos y por el mismo INEGI. Pero también le recordaría yo a esta persona que no sé si es un vocero oficial de la DEA o no sé si hable él nada más a título personal, que la realidad para poder analizar y juzgarlos es que si ellos en todos los asuntos que se han llevado fuera de Estados Unidos mandan investigaciones como la que mandaron del general Cienfuegos, pues entonces le revierto el dato. Entonces llevan 0% del 100% de las investigaciones que han realizado y que han sido juzgadas fuera del país. Y esa es la parte que, de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita, con la investigación periodística que están realizando, para que no existan dudas, esto tendría que ser no solo público, sino que la misma defensa del exsecretario de la Defensa Nacional tendría que prestarse. Recordemos, no hace mucho, el que salió a gritarse a los cuatro vientos que el exsecretario de la Defensa Nacional era asesor del presidente de la República, lo cual es falso y fui muy claro y lo expliqué y saqué el decreto por el cual desde 1976 el que era expresidente de la República, Luis Echeverría, ordenó que todos los secretarios de la Defensa Nacional forzosamente pasaban a ser asesores del alto mando militar, o sea, del actual secretario de la Defensa en funciones. Y los secretarios de la Defensa que están vivos son los que están como asesores del actual secretario de la Defensa Nacional. Entonces tendríamos que tener un poquito más de claridad para que ese golpeteo que se está dando ahorita en contra de las Fuerzas Armadas y en contra del presidente de la República por fines electorales, pues obviamente pudiéramos ser claras y que la gente forme un criterio propio. Y vuelvo a ser bien claro, el general Cienfuegos no se le declaró inocente porque no se le imputó un cargo como tal. Lo que sí se determinó fue que no existían elementos, por lo menos, que mandaron para que se le pudiera juzgar, que son dos cosas distintas. Y ahí la duda siempre nos quedará de que si se llevó a cabo los hechos que le acusan o no, o si hubiera sido juzgado en los Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? Hay pruebas que se escondió por ahí la DEA y que no mandaron a México, porque el criterio de cualquier Estado de Derecho con las pruebas que mandaron no hubiera alcanzado ni siquiera para una orden de captura. Y ellos sí consideran una orden de captura. Entonces significa que están jugando un juego perverso también, donde no mandaron todas las pruebas que ellos tenían en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Pero aseguran también que seguirán con el caso y que, vamos, reabrirán el caso, buscarán continuar con la acusación formal desde acá, desde los Estados Unidos. Yo, si les soy perfectamente honesto, abogado Gutiérrez Priego, para mí, en todo caso, es una vez más esta idea de la DEA, del Departamento de Justicia, de mandar las cosas a medias y de pensar que tal vez en México la cosa iba a ser distinta, pero creo, estoy convencido por lo que ellos dicen, que podría haber otro tipo de pruebas y otro tipo de acusaciones aquí en Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa y cómo afectaría esto a la relación entre ambos países. Mientras tanto, bueno, tenemos muchas preguntas del auditorio. ¿Qué le parece que nos comparte sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted y las plataformas en las que usted escribe, además de estas grandes colaboraciones aquí en Sin Censura? Claro que sí, con mucho gusto. Mi Twitter es @CésarGutiPri. Acabo de abrir mi canal de YouTube como César Gutiérrez Priego, en el cual estaremos ahí subiendo diferentes contenidos y las aportaciones que hacemos aquí en Sin Censura. Tengo también un blog de información militar y de seguridad nacional que se llama Campo Marte, que escribo todos los jueves. Los martes escribo una columna de opinión
en La Silla Rota, y tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo de personal militar, de marinos y militares procesos sentenciados hace. Excelente, pues como siempre, muchísimas gracias, queridísimo abogado, especialista en derecho penal, en derecho militar, especialista en seguridad nacional, miembro del equipo de Sin Censura, César Gutiérrez Priego. Gracias, licenciado. Al contrario, siempre un placer estar aquí con ustedes. Saludo a todo el auditorio.